Muy buenas tardes familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, que hayáis empezado el año con fuerza, con energía, con vibración, con ganas de seguir sembrando y vibrando bien fuerte para, pues eso, para cumplir sueños, para expandir conciencia y de verdad que se puede, se puede. Eh, Os deseo un año maravilloso. Empiezo este vídeo así porque creo que es bueno siempre operar desde el amor. Es bueno y es sano aprender de los demás, compartir, inspirar, desear lo mejor, porque siento que a partir de ahí se agradece. Y desde el agradecimiento podemos conseguir cualquier cosa que nos propongamos. Así que, con todo mi corazón, este año 2026 va a ser de expansión a todos los niveles, de cambios para todo el mundo y, a ver, disculpad, ay, y yo creo que pasito a pasito, día a día suma. Después de esta breve introducción, comentaros que, bueno, que os traigo un nuevo vídeo con dos nuevas reseñas maravillosas de dos libros que componen una estupenda biología que a mí personalmente me ha cautivado, me ha gustado muchísimo. La primera parte se titula El devorador de almas y la segunda parte es El destino del alma. Son dos libros escritos por Milos Brook. Ya sabéis que yo cuando comienzo con un autor lo leo hasta el final, da igual que tenga 9 libros, 10 libros, da igual. Reseño todos y cada uno de sus libros con muchísimo amor porque de eso se trata, ¿no? De mover, de que la energía fluya. De mover, de que la energía fluya, de que apoyemos a nuestros compañeros de letras y que no hay competencia. Nos tenemos que apoyar, que nos tenemos que leer y tenemos que apoyarnos entre nosotros. Entonces, os traigo dos nuevas reseñas, El devorador de almas y El destino del alma. Comentaros que Milos Brook a mí personalmente me sorprendió. Ya en vídeos anteriores os comenté que lo conocí a través de un sorteo que no gané, pero que hizo que me impulsara, que me motivara a comprar el Kindle, específicamente del libro del intruso. A partir de ahí me enamoró. O sea, tiene una jerga, Milos Brook, tiene algo que debería ser, varios de sus libros deberían ser un bestseller. O sea, de todos los que he leído de él hasta ahora, creo que me quedo con Dalias de papel. Dalias de papel es que a mí mi Carlos me enamoró, me cautivó, yo ese libro se quedó aquí en un rinconcito de mi corazón. Pero por otro lado el intruso me voló la cabeza, o sea, fue como una volada de cabeza de decir, wow, o sea, ¿qué ha pasado? Un final que dices que está abierto a varias interpretaciones, aunque el autor lo escribió con un final único para que se entendiese así, pero da igual, o sea, el enfoque de cada ser humano es diferente, el entendimiento y cómo se ven las cosas. Entonces, fijaros que yo lo interpreté de una manera que nada tenía que ver con el original, con, con cómo me lo explicó él. Deciros que Dalias de papel, El intruso y El destino del alma, que es el del que os voy a hablar ahora, para mí son los mejores. También leí Dolor Crónico, que es Dante Fall, Dante Luca, escritor, que es el mismo autor. Es un seudónimo, pero es el mismo autor. Mm, el dolor crónico fue muy profundo y se quedó desnudo. O sea, él se desnudó. Él transmitió desde aquí todo el autoconocimiento, todo lo que aprendió a través del dolor y cómo de esa manera trascendió miedos, trascendió pensamientos compulsivos, trascendió todo tipo de obstáculos para poder ser feliz. Y aún así con el dolor pélvico crónico sigue escribiendo de una manera mágica. Entonces, comentaros que el devorador de... Bueno, esto es una biología que he leído
Antes de comenzar la reseña, quiero comentaros que igual que no gané el primer sorteo a través del cual conocí a Milos Brook, tengo que deciros que me quedaba un libro por leer de él para completar su trayectoria literaria. Y justamente ese único libro que me quedaba por leer, que se lo iba a comprar por Kindle, pero me dije a mí misma, Sara, espera, vamos a ver qué pasa. Hice un sorteo y lo gané. Lo gané. Me dio mucha alegría, la verdad, porque qué causalidad, no casualidad, causalidad más grande y más bonita y agradecida, de verdad, muy agradecida. Bueno, deciros, ¿vale? El Devorador de Almas es el primer libro que escribió Milos Brook, es su primer hijito, la primera obra. Todos construimos una primera obra con la ilusión, ¿no? Con la ilusión pertinente del momento, con esas emociones a flor de piel, con esa inocencia. En los primeros libros yo creo que son muy especiales y hay que cuidarlos, y hay que quererlos, bonito, ¿no? El Devorador de Alma me llegó de una manera muy diferente. De hecho, creo que es el único libro de Milos Brook, el único que me ha llegado diferente al resto. Ya en el segundo se nota que él ya empieza a conectar, y sí, digo con el alma, porque yo creo que no se puede escribir de otra manera que conectar con la fuente, con el universo y con el alma para que las musas puedan salir. Y creo que ya en el segundo, en el Destino del Alma, él sacó todo eso que llevaba adentro. Entonces, con el primero yo veo que él escribe de una manera, o sea, la esencia permanece, o sea, el sello de Milos Brook es que es indiscutible, pero sí que vi que había como tenía una manera de escribir muy poética, o sea, en El Devorador de Almas vas a encontrar poesía preciosa, o sea, preciosa, que a mí bueno, personalmente me cautivó y me llegó porque escribir poesía es complicado. Bueno, yo no sabría, bueno, no sé si lo intento a lo mejor, pero es como que lo leía y me dejaba una sensación de florecimiento, ¿no? De rosas, de claveles, de... Es un poco una metáfora para que entendáis un poco la emoción que yo sentía al leerlo. A través de la poesía, él creó un thriller, que es El Devorador de Almas. Y bueno, familia, lo que os comentaba, a partir pues de la poesía, ¿no? Que es donde él también se mueve mucho, está muy a gusto, ¿no? Es su zona de confort. Con su primer libro salió de esa zona de confort y comenzó con su primer thriller. Y digamos, el libro comienza con una presentación de personajes. Presenta cada personaje y el contexto donde se desenvuelve, cómo sienten, qué están viviendo y lo hace de una forma muy descriptiva y poética, que como os he comentado, mete bastante lo que es el sentimiento, ¿no? A partir de ahí, bueno, por una parte tenemos a Pablo, que es un inspector de policía, pues bueno, comenta un poco su pasado, cómo vive, cómo él ha vivido, bueno, un poquito todo, con quién se ha codeado, los compañeros, los amigos, etcétera. Y casualmente, casualmente no, o sea, en esa descripción de su pasado y un poco de su desarrollo, de ese desarrollo en su vida, lo que hace Milos es poner ya el conflicto a mitad del libro, que es la desaparición de Amador, que bueno, es una persona a la que, bueno, Pablo ama, quiere, y no nos confundamos, lo que es la amistad de verdad, ¿no? Tiene un sentimiento de amistad muy potente con él. Entonces él investiga, él se dedica a eso, a investigar, como inspector de policía, pues a resolver casos y aparece Amador en un momento dado. En un momento dado aparece Amador pues muerto en una posición extraña, con unas marcas extrañas. Entonces eso a Pablo de alguna manera le toca el corazón, ¿no? Le remueve, le hace bueno, le provoca ansiedad, le provoca que tenga que movilizar todos los recursos necesarios para poder resolver este caso, ¿no? Después tenemos una periodista, Ana, bueno, que es extrovertida, tiene un carácter muy peculiar. Tengo que decir que los personajes de Milos Brooks siempre son redondos.
siempre, cuando digo siempre es siempre, o sea, una barbaridad de personajes y todos con su neurosis, con sus preocupaciones, con el perfil adecuado para cada personaje y, bueno, y con el rol pertinente, ¿no? Para desempeñar pues, su función, el papel que tiene que desempeñar en la obra. Entonces, a lo que iba Ana, es una periodista y bueno, el destino, la vida hace pues no, pues tiene un encontronazo, digamos, un encontronazo, un encuentro casual, un encuentro que ella a lo mejor ha propiciado con Pablo y a partir de ahí ya va todo desarrollándose. Ana intenta ayudarlo a él al resolver el caso y bueno, y a partir de ahí la trama se va desenvolviendo con flashback, es decir, con analepsis de atrás hacia adelante para explicar, porque claro, cuando el narrador empieza a narrar la historia en pasado, Milos lo hace de una manera para que el lector, ¿vale?, entienda un poco cómo ha evolucionado ese personaje en el pasado, ¿no? Es un poco el origen para que vayamos descubriendo capítulo a capítulo qué ha ocurrido para llegar a donde al momento en el que estamos presentes, porque él también desarrolla la historia en el momento presente. El narrador es en tercera persona. Milos Brooks se caracteriza por analepsis, es decir, flashback, da saltos temporales brutales, maravillosos, y también por escribir en tercera persona. Entonces, bueno, a partir de ahí hay varios personajes, todos tienen un punto de unión en un punto de lo que es el thriller, todos, digamos que hace comunión, ¿no? Eh, Todos llegan a un mismo contexto, a una misma situación, donde ahí ya se desenvuelve la novela, o sea, se desenvuelve lo que es el thriller de una manera, o sea, rápida, rítmica. El principio sí que es descriptivo, es para comprender un poco el porqué, el para qué. Hay más poesía al principio, en la introducción, que al final. Y tengo que deciros que a mí me gustó mucho, es su primer libro, El Devorador de Almas. El final es como, no es rápido, es como corto, entenderme, es un desenlace en el que y haces ostras, ¿no? O sea, empiezas un poco a encajar las piezas y cuando lo descubres dices, porque claro, a mitad del libro aproximadamente aparece un personaje que te hace preguntarte al final del libro aparece un personaje en el que te preguntas por qué está este personaje aquí, o sea, qué sentido tiene, ¿no? Y El Devorador de Almas, quiero hacer un inciso. Se puede leer independientemente de no haber leído El Destino del Alma, y El Destino del Alma se puede leer independientemente de no haber leído El Devorador de Almas. Os lo digo porque si os apetece empezar por el segundo en lugar de por el primero, no hay ningún problema. En el segundo el punto de conexión siguen siendo, que para mí son los protagonistas principales, Ana y Pablo. Que en este caso, bueno, El Destino del Alma... yo siempre digo que me vuela la cabeza este hombre. Milos me la vuela, me vuelve loca con los libros porque Ana reabre un caso que había sido ya registrado por falta de hallazgos, por falta de pruebas, por falta de todo, ¿no? Entonces, este caso lo reabre y bueno, y os vais a encontrar con cultura, mitología, con religión, abats, un códice secreto que de hecho el primer capítulo comienza con Gabriel que encuentra este códice y ahí es donde se crea una secta, o sea, generación tras generación se va manteniendo, se va desarrollando y claro, la cuestión está en que se empiezan a hacer rituales, a hacer sacrificios
para expandir, o sea, el objetivo último es que Gabriel vuelva, es que Gabriel y todos los que están presentes se reencarnen. No se reencarnen, a ver si me lo explico, es que es un poco complicado, ¿eh? Digamos que el libro se trata de descubrir una secta que ha evolucionado a unos niveles muy, muy elevados. Cuando digo elevados es las altas élites, políticos, gente de bien, gente de dinero, que está dentro de esta élite. En fin, ya os podéis imaginar. Entonces, el objetivo de Pablo es ir investigando el caso reabierto que Ana le insiste que por favor lo resuelva. Ana, por su lado, empieza a investigar como periodista y se hace muy amiga de Abad, bueno, de un Abad que bueno, junto con él pues van haciendo las investigaciones pertinentes hasta llegar a un punto de encuentro donde ella se ve envuelta en una situación muy muy crítica y luego por otra parte Pablo va investigando por su parte, va investigando por su parte con su compañera, la subinspectora, y os tengo que decir una cosa, aparte de la investigación que tanto en el Devorador de Almas como en el Destino del Alma, cada capítulo es perfecto. Es decir, hay un hilo conductor, un orden estructural, un orden de ubicación, de acontecimientos, o sea, no se le escapa nada a Milos. Y además cuando llegas al final te vuela la cabeza y dices, empiezas a encajar todo lo de detrás, ¿no? Eh, entonces, pues eso, a lo largo pues de los descubrimientos, hallazgos, más a través de la cultura, a través Por una parte, Ana es un poquito más pues a través de leer el códice, que está, bueno, han pasado años y el códice está pues en una gran biblioteca y ahí empieza todo, con el abad, perdón, empiezan pues eso, a investigar el códice, lo leen, descubren cositas, de ahí se van a otro sitio. Y Palo, por su parte, pues esos sacrificios que están habiendo, que además son sacrificios rituales donde matan a gente, o sea, hay asesinatos, pero la escena del crimen es muy peculiar porque no son asesinatos normales, son muy específicos, con posturas específicas, con una, no sé, digamos que él tiene que pensar mucho a ver qué tipo de psicópata está realizando esto más allá de que pertenezca a una secta. O sea, él sabe que es un perturbado de órdago. ¿Qué ocurre? El caso que reabren tiene que ver con un amigo de Ana que desaparece. Y ahí lo dejo. Porque os voy a decir una cosa, el final a mí me dio un susto. O sea, Milos, cuando yo llegué al epílogo, bueno, al desenlace y luego al epílogo, di un brinco, digo, no puede ser. Digo, no puede ser, digo, no va a acabar así, no va a acabar así. Me dio un buen susto. Pero me gustó muchísimo porque tengo también que confesar que lo pasé bastante mal en algunas escenas tensas porque Milos escribe como si estuviese dentro de la escena. O sea, de hecho recuerdo una de las escenas en una casa abandonada donde se hacían los rituales, donde se hacía esto de las sectas, en el que hay una tensión. O sea, yo estaba leyendo y yo decía, no puedo terminar. O sea, me está entrando, ¿sabes? El típico thriller que no puedes, digo, venga, Sara, sigue para adelante. Es como, porque es un poco como no es paranormal, bueno, hay cositas paranormales que no llegan a serlo, que, ¿sabes? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y mira, me voló la cabeza, me encantó, los personajes me gustaron muchísimo. Milos también juega mucho con la confusión, o sea, la confusión del lector, en este caso, porque a mí me confundió, porque existe una aldea donde esta secta, no os digo nombres porque quiero que vayáis al libro y descubráis un poco más, no quiero hacer mucho spoiler, quiero reseñar, no spoilear, pero bueno, no sé si lo estoy consiguiendo.
hay una aldea donde pues bueno, se desempeña todos los valores de esta secta, todo lo que, ¿no? Del decagrama. Y bueno, yo hubo un momento en que estaba muy confusa porque yo decía, si realmente son buenos, ¿cómo pueden estar habiendo rituales? No tiene, no tiene rituales, sacrificios y matando a gente, no tiene sentido, ¿no? Y ahí es como que te confunde un poco a ver quién es el que está elaborando a ver quién es el que está elaborando todos estos asesinatos. O sea, porque hay varios personajes que te hace, o sea, a mí los te hace dudar y de una forma un poco de, con perdón, joder, o sea, ¿sabéis? Hay una cosa también en uno de los sacrificios que llevan a cabo, bueno, que matan a un chico joven. En mí los expresa cómo el chico, cuando después de años dentro de la secta, creyéndose dentro creyéndose parte de una comunidad de hermanos, cómo entiende en ese momento, además lo describe tan bien, cómo entiende él en su piel que le han defraudado, las caras de odio, el cómo se siente decepcionado y cómo acepta la muerte que le toca, cómo acepta la muerte que le va a tocar en unos segundos, ¿no? Y cómo se da cuenta de que todo ha sido una farsa. Eso se me quedó muy, muy grabado en la mente. Y, y también entendí que las sectas son, a ver, es evidente, son peligrosas, pero al leer este libro, como yo nunca había leído sobre sectas ni sobre este tipo de cosas, entendí cómo las creencias son tan importantes, porque cómo pueden llevar a una persona que se siente sola, desesperada, que puede sentirse, puede tener un sentido de pertenencia con un grupo, y cómo hay personas maquiavélicas que envuelven con promesas a esos o niños o adultos o mayores para llevar a cabo pues cosas inimaginables, ¿no? Me dio que pensar, me dio que pensar, me gustó mucho todo lo que el mundo mágico que desarrolla con el códice, con las sagradas escrituras, a todo esto se remonta al siglo XVI. Él comienza la historia en el siglo XVI y cómo va desarrollando poquito a poco y escenas muy, muy tensas que yo estaba deseando saber realmente quién era, quién era, porque lo que estaba viviendo Pablo y Ana, por otro lado, eh, os tengo, mirad, os recomiendo al 100% El destino del alma, El devorador de almas también, porque el tema de la investigación con Amador a mí porque mete mitología, ¿eh? O sea, a mí crea un mundo en el que te envuelve, te envuelve, te envuelve y te mete en la historia y no puedes parar de leer, que es lo que me ocurre a mí. Cuando comienzo a leerlo y sigo y sigo y sigo y sigo y no puedo parar. O sea, es un enganche que digo, Dios mío, me puedo pasar 4 o 5 horas y no se exagero, igual que cuando corrijo me paso 6 horas de tirón y no me acuerdo ni, bueno, sí, de beber agua sí me acuerdo, pero siempre tengo mi botella, pero no me acuerdo ni de comer. Comentaros, en El Devorador de Almas hay reflexiones muy profundas, muy bonitas al principio de cada capítulo, pero además bonitas, que dices, ¡buah! También pone el lugar, el año, porque el Devorador de Almas, si no me equivoco, disculpadme, tenéis la otra reseña ya hecha, creo que se desarrolla entre el 2017, 18 y 19, ¿sí? Bueno, si no me equivoco, pone la ubicación y pone también la reflexión. Por otro lado, en El destino del alma es como que acorta un poquito más la introducción y solo pone pequeñas reflexiones al principio para hacerlo más ameno y más ligero. ¿Qué más? No tengo ningún pero. Solo os puedo decir que en ambos libros vais a encontrar mucho vocabulario del que podéis empaparos, aprender.
vais a encontrar personajes muy redondos, o sea, con un perfil psicológico muy marcado. Y cuando digo mucho, es muy marcado. Os va a mantener expectante. El destino del alma quizás, quizás me gustó un pelín más, porque porque el tema del códice, de las antiguas escrituras, del nuevo, yo qué sé, como salí de mi zona de confort y me enganché. Y el Devorador de Almas es muy bonito por la poesía, porque a mí me cautivó, pero también es cierto que el cómo muere Amador, a mí el enganche ese fue como, guau, ¿qué le ha pasado? O sea, eh, ¿qué le han hecho a este hombre, no? Y es como que vas metiéndote dentro, hasta que descubres, pues eso, a otro... A ver, os explico. Digamos que hay organizaciones muy grandes, ¿vale? Y en el Devorador de Almas hay una organización muy grande. Organizaciones, entenderme, ilegales, grandes. Eh, que bueno, que a cambio de un favor te piden otro. Entonces aquí también se incluye varios personajes implicados. Por eso todos tienen el punto de unión en el tren que tiene, pues, bueno, hay un tren que tiene un accidente y a partir de ahí pues ya se desenvuelve la historia que es, tras el accidente del tren ya se desenvuelve el desenlace. Os recomiendo fervientemente los dos libros. El Destino del Alma me encantó. Os recomiendo que leáis a Milos Brook porque de verdad. Bueno, lo que os decía, mirad que he leído a autores como Quevedo, Agatha Christie, William Shakespeare, de Romeo y Julieta, Hamlet, a, yo qué sé, bueno, a Elizabeth Benavent, um, a un montón de autores. Cada uno de estos autores que he leído me han llegado de una manera diferente. Peter Keral, que no se me olvide. Bueno, es que he leído a muchísimos de actualidad, de hace años, de ahora, bueno. Y tengo que confesar que he tenido mucha suerte en encontrar realmente verdaderas joyas, tanto joyas sepultaditas que no se conocen en plataformas, Inkit, Pocket, Wattpad, autopublicados en Amazon, pero me sorprende, me sorprende el potencial que existe en el mundo, el potencial de cada autor. Ahora en concreto, Milos Brook creo que debería ser un autor reconocido. Creo fervientemente, creo y sé con certeza que Milos Brook debería remontar y debería estar en el número uno. Y, y- y- y ya no solo por lo que he leído de él, porque es que no sé cómo lo hace. Y como no sé cómo lo hace, por mucho que le pregunto, él me responde, pero sigo sin concebir la lógica, porque es brutal lo que hace. Eh, Sobre todo también por la calidad humana que tiene él como persona. Cuando hablo de Milos Brook, hablo también de Dante Luca, ¿no? Escritor, y de Dante Fall, que ahora los etiquetaré. Ambos, con seudónimos diferentes, son la misma persona y, y tiene una calidad humana. Yo lo estoy conociendo a nivel personal, tengo una amistad muy bonita con él y es tan bello como persona. Y unos escritores que se merecen el mundo entero. Así que nada, familia, esas han sido mis dos reseñas. Al final me he alargado porque no puede ser de otra forma, me encanta charrar y no paro. Sabéis que yo no me preparo nada, es decir, yo a lo mejor un poco la introducción porque me cuesta arrancar. No os creáis que yo para estar delante de una cámara a mí me cuesta también, ¿eh? Pero nada, luego conecto y empiezo y voy de carrerilla. Eh, Nada, os recomiendo estos dos libros, El Devorador de Almas, El Destino del Alma. Milos Brook acaba de sacar Vive Ligero, que en breve lo tengo conmigo. Es el último libro que me falta por leer de él y por reseñar. Y bueno, después de él
tengo a Sonia, que la estoy terminando de leer. Bueno, la estoy terminando. Voy a empezar ahora con la saga y aún me faltan 2 libros más. Importantísimo que yo aquí es como doy, promociono y luego me olvido de mí. Tenéis en versión Kindle en Amazon mi primer libro escrito, familia. Un reflejo para cada espejo. Iba a formar parte de una trilogía, pero mi corazón me dice que paremos aquí, que lo deje en una bilogía y por lo tanto formará parte, esta bilogía ya se compone de un reflejo para cada espejo que ya está publicado en Amazon, autopublicado. Y por otra parte tengo Cristales rotos, que está en proceso de corrección. Estoy disfrutando muchísimo. De corregirlo no tanto, porque corregirlo me está costando, porque es un poco tedioso corregir a veces, pero lo que estoy leyendo me está fascinando.